Buenos amigos, Ángel Barrios, un servidor Manuel Jiménez. Ya estamos con la doctora Jenny Disla Peña, endocrinóloga, pero además presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Y con ella vamos a conversar sobre un tema que ocupa a nivel mundial, es decir, la incidencia de la diabetes en el mundo. Así que muy buenas noches, doctora, y pero muy agradecido de aceptar que participe aquí en Propuesta de la Noche. Así que agradecido, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un placer para compartir con ustedes acá este momento. Bueno, doctora, lo cierto es que, como decía al principio, el tema de diabetes en términos de salud preocupa a nivel mundial. Indagaba en internet y encontré que unas estadísticas del 2019 dicen que alrededor del 9,3% de la población mundial adulta está afectada de diabetes. Además de factores hereditarios, ¿qué otros factores intervienen para que esta enfermedad haya tomado tanto cuerpo entre los humanos? Es decir, haya sido de una incidencia tan prevaleciente a nivel mundial. Bueno, fíjese, la diabetes es una edad muy interesante porque es una enfermedad crónica. No produce síntomas, vamos a decir, que llamen tanto la atención y por eso la gente se descuida y por eso la gente no la toma tan en serio como debería. Y hay muchos factores que inciden en que nos quedemos cortos con la incidencia tan alta que tiene la diabetes a nivel mundial. Usted decía de un 9%, fíjese que ya acá en nuestro país tenemos un 13%, que es lo que ronda en Latinoamérica, donde hay más diabéticos que en otros del mundo como los asiáticos. El problema de la diabetes es que no es solo la herencia, sino también los factores del día a día, del hábito alimenticio, de sedentarismo. Cada día obesos, cada día hay más malos hábitos, cada día cogemos más escaleras eléctricas, menos caminatas, y todo eso incide en la prevalencia que tiene la diabetes. Sí. Barrioso. Sí, escúchame, fue que me quedé como esperando como pensé que iba a continuar, doctora. En el tratamiento del diabético, he visto en algunos dispensarios médicos o algunas clínicas dos oficios, el endocrinólogo y un diabetólogo. ¿Cuándo interviene uno y cuándo interviene el otro en el tratamiento de esta enfermedad? ¿Le escuchaste mal? Le preguntaba la diferencia que hay en la función del tratamiento de un paciente, de un endocrinólogo respecto de un diabetólogo. ¿Me escuchó? ¿Lo escuchó, doctora? Bueno, parece que ha habido, se ha frizado, sí, la comunicación de internet. Así es que nada. Ahí. Bueno, sí. Le escuchamos, doctora, adelante. Pero le puedo responder. La diabetes. Okay. Como le decía, la diabetes es una enfermedad crónicos significa que se hace severo. Es un proceso que se produce porque vamos a los orígenes. El páncreas, todos tenemos un páncreas, un órgano que dentro de muchas cosas produce que lo más ya posible las células que entre Bueno, Chazo, se está cortando mucho, ¿no? Bueno, al parecer se está cortando, se está frizando mucho
la entrevista lamentable. Vamos a ver si podemos reprogramar ya con la doctora en una nueva oportunidad, porque lo cierto es que es una entrevista interesante. La gente tiene que escuchar perfectamente lo que se le está comunicando, y entonces tenemos una falla ahí con la data, que esto no nos permite tener realmente un sonido apreciable. Así es que, bueno, lamentable, pero vamos a coordinar ya más adelante con la doctora Disla Peña, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, para hablar, vuelvo y repito, de un tema de salud que preocupa a nivel mundial, como es el tema de la diabetes. Bueno, vamos a seguir entonces con la agenda que habíamos pautado. Barriuso, anteriormente estábamos hablando del tema de Haití. Eh, eh, bueno, decía que la viuda del asesinado presidente de Haití, Martina Moïse, había decidido cubrir el costo de los funerales de su asesinado esposo. Bueno, me dicen que al parecer ya se corrigió el sonido con la... Adelante, doctora, puede intervenir. Sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, disculpen lo de la tecnología. Les decía que la diabetes se origina porque el páncreas, que produce insulina, produce cantidades menos, o sea, menos cantidad de insulina que la que el cuerpo necesita para cubrir sus requerimientos. Entonces, la función de la insulina es abrir las puertecitas a las células, para que la glucosa entre. Si entendemos un poquito, si yo no tengo insulina suficiente o si la insulina no trabaja de manera adecuada, la célula no puede recibir la glucosa, el azúcar que llega a nuestro cuerpo por los alimentos, que llega a la sangre. Entonces, ¿qué pasa con ese azúcar? Se acumula en la sangre. Y esa sangre cargada de azúcar, pues va recorriendo todo nuestro cuerpo y va dañando todo el cuerpo, el cuerpo humano. Entonces, la diabetes es eso, hiperglucemia, aumenta por mucho tiempo. Eso hace que se vaya produciendo complicaciones que de hecho a veces el paciente se diagnostica con diabetes por una complicación que ya aparece. Lo que me preguntaba el caballero ahorita, creo que era sobre los diferentes tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que es la que se produce en la niñez o la adolescencia, y se produce porque el cuerpo, el páncreas, es atacado por el sistema inmune y ese niño, ese adolescente, no produce insulina. El tratamiento exclusivo para ese niño va a ser insulina, porque el problema es una producción inadecuada de la insulina. ¿Me van siguiendo? Claro. Sí, lo voy siguiendo Sí. perfectamente. Sí, doctor. Entonces, tenemos un segundo tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ocurre en el adulto. Es una diabetes que se produce por herencia, por malos hábitos alimenticios, por obesidad, por falta de ejercicios, o sea, es multifactorial y es bien impactada cuando nosotros mejoramos los hábitos, mejoramos nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y aquí el tratamiento puede ser tanto insulina como pastillas o algunos inyectables, que es medicamentos nuevos que ya tenemos a nuestra disposición, que son inyectables pero no son insulina, que van a ver que existen también y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Hay diabetes secundarias a otras condiciones, por ejemplo, la diabetes que se produce en el segundo o tercer trimestre del embarazo, es una diabetes que se llama diabetes gestacional. Esa diabetes fue por las hormonas que se produjeron en el embarazo que elevaron los niveles de glucosa en una mujer que tenía ya predisposición para diabetes. Y cuando termina el embarazo, en la gran mayoría de los casos, pasa el proceso de diabetes. También hay diabetes secundarias a otras patologías o condiciones o drogas, o sea, medicamentos, que es
por esa condición. Por ejemplo, una persona que le extirpan el páncreas porque tuvo un cáncer de páncreas, pues secundario a eso va a quedar como diabético. O un paciente que está usando esteroides, pues puede tener diabetes secundaria a los esteroides y así. Así que pregunte. Doctora, en el caso concreto de República Dominicana, ¿hay estadísticas actualizadas del nivel de pacientes afectados de diabetes 2? Y añadir ahí mismo los avances que la medicina ha logrado en el término de tratamiento de la diabetes. Es decir, ¿puede ser revertible la diabetes? Con relación a la primera pregunta, sí tenemos un estudio local que se hizo y la incidencia de diabetes, la prevalencia de diabetes en nuestro país está alrededor de un 13%. Con lo que le decía con las estadísticas ahorita es que cuando se hacen cuando se predice cuánto va a ser la incidencia de diabetes a nivel mundial y eso, cada vez nos quedamos cortos porque siempre sobrepasa lo que ya se había estimado que fuera, porque es algo que está en aumento, cada vez hay más en el mundo y específicamente en nuestro país, en Latinoamérica. Los avances con relación al tratamiento de la diabetes en estos últimos 10 años, vamos a decir, han sido maravillosos a favor del paciente diabético, porque antes contábamos con un número muy limitado de medicamentos, pero ahora han surgido unas familias nuevas de medicamentos con mecanismos de acción muy novedosos que van muy a favor del control y la prevención de síntomas. Cada vez el enfoque del paciente diabético se hace más amplio, vamos a decir. Antes nos ocupábamos solamente de que la glucosa estuviera controlada. Ahora un buen manejo de un paciente diabético no se enfoca solo en que la glucosa esté controlada, sino prevenir complicaciones, se toman otros parámetros en cuenta, se toma en cuenta que hay que mejorar la función del riñón, que hay que disminuir la posibilidad de eventos cardiovasculares, que al final es lo que mata al paciente, el infarto, la enfermedad cerebrovascular. Y estas nuevas drogas que van surgiendo en estos años están no solamente enfocadas en que disminuyen la glucosa en sangre, sino que tienen la ventaja de que también disminuyen el número de estos eventos en los pacientes diabéticos. Sí. ¿Cuál es? Barrioso. Sí, yo noto como que hay poca orientación a aquellas personas que padecen de la enfermedad, ya sea tipo 2, tipo 1, respecto a su alimentación. Como que el médico se concentra mucho en las recetas del fármaco, pero no hay una orientación respecto al índice glucémico de los alimentos que llevamos a la boca, porque es una manera también de autocontrol, porque uno está desorientado. Realmente sí, lo mejor es empoderar al paciente, ahora que la palabra está muy de moda, con relación a su tratamiento. Y para eso hay que dedicarle tiempo al paciente, hay que dedicar tiempo. De hecho, una de las cosas que están ayudándonos las casas farmacéuticas es que hay educadores de diabetes que uno puede tener a su disposición, porque no siempre se puede lograr todo eso en un tiempo limitado de una consulta, lamentablemente. Y mucho menos los hospitales, imagínense, una fila de gente. Pero sí, la educación, los educadores de la diabetes ayudan mucho en eso. Se dice, se ha calculado que la dieta y los ejercicios equivalen a un fármaco. Fíjese lo importante que es. O sea, hacer dieta y ejercicio es como tomar un medicamento. Yo siempre le digo a los pacientes que no debemos dejar los fármacos solos. Bueno, tengo testigos por aquí. No podemos dejar los fármacos solos. Siempre hay que acompañarlo de dieta y ejercicio. Y la dieta del diabético no debe de ser un castigo, no debe de ser un plan que tiene fecha de caducidad. No, es un estilo de vida. En vez de decirle al paciente no puede comer arroz, es mejor decirle, orientarlo, mire, sí puede comerlo, lo que pasa es que vamos a hablar de cantidad, vamos a hablar de con qué lo combino, porque todo está no solo en lo que como, sino la cantidad de que como de ese alimento y con qué combino ese alimento. No puedo combinar un carbohidrato con otro carbohidrato. Y con relación a los ejercicios, es importante moverse, hay que hacer cualquier ejercicio que tengamos la facilidad. Se estima que para una persona no ser sedentaria debe de realizar al menos 150 minutos a la semana.
Si lo dividimos, serían 30 minutos de lunes a viernes, por poner una distribución, o 1 hora 3 veces por semana, no dejando más de 2 días sin hacer ejercicios. Doctora, yo he escuchado, por ejemplo, que una de los procedimientos que se estarían utilizando para combatir la diabetes sería el, no es transfusión de sangre, pero sí como un cambio de sangre, o que se está hablando incluso de que se podría operar el páncreas. ¿Hasta qué punto esto puede ser cierto? Bueno, como le decía ahorita, hay muchas novedades con la diabetes. Los fármacos que vienen surgiendo y que ya están a la disposición y también procedimientos. Por ejemplo, se usan bombas de insulina en los pacientes diabéticos, sobre todo en los tipo 1, los cuales le evitan a este paciente estar inyectándose muchas veces al día, sino que la bomba de insulina sensa, inyecta la insulina y lo hace de manera automática. Pero también hay algunas técnicas que también se están desarrollando, como por ejemplo la cirugía bariátrica. Al paciente de obeso que le hacen el procedimiento de cirugía bariátrica puede que se le controle la diabetes, de hecho le llaman cirugía metabólica. No funciona en todos los pacientes diabéticos estos procedimientos, no todo sirve para todo el mundo, pero sí, si mi problema es obesidad, mala alimentación y yo corrijo eso por el método que sea, pues va a mejorar. Ahí también se está experimentando con eso de trasplante de páncreas, que era lo que usted decía, pero eso Ah, ok. todavía no está aprobado. Eso está todavía en Sí. fase experimental. Hay algo, Así como se Barriuso, hace, por ejemplo, disculpa, hay algo, trasplante hepático. sí, hay algo que yo estoy seguro que mucha gente querrán que le pregunten, y es en la niñez. Se están dando muchos casos con frecuencia de niños que con elevado índice de diabetes, de afección de diabetes. En algunos casos, incluso ni los padres son diabéticos. Sí, ¿por qué esta situación clínica? Bueno, como le decía al principio, la diabetes en los niños, en la gran mayoría de casos, es por diabetes tipo 1. Es un problema autoinmune. Mi propio sistema inmune está atacando mi páncreas y lo destruye las células que producen la insulina. Eso es lo común, que el niño diabético sea diabético tipo 1, pero fíjese qué pasa. Así como le decía ahorita que la diabetes tipo 2 es la del adulto obeso con malos hábitos alimenticios, nuestros niños cada vez son más obesos, con malos hábitos alimenticios y está aumentando el número de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes por temas de obesidad. Por ejemplo, ahora pues, salió un reporte no hace mucho del aumento de la obesidad infantil, como alertaba la Sociedad Dominicana de Pediatría. Mi área no es pediatría, pero esto está surgiendo porque los niños cada vez están más trancados, más sedentarios, el COVID no ha ayudado para nada, entonces aumenta el riesgo de estas enfermedades, incluyendo la diabetes. Bueno, bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya el tiempo ha llegado al final aquí en esta propuesta de la noche, pero muy agradecido, lamentando que al principio tuviésemos esa falla técnica, pero ya al final todo se corrigió y le entendimos bastante bien sus explicaciones. Bueno, Así que hemos estado con la doctora Jenny Disla Peña, endocrinóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Así es que yo particularmente me siento muy agradecido y a Barriuso también. Creo que estamos muy Claro. agradecidos de su participación. Pero vamos a ver si en algún momento ya tenemos una entrevista un poco más relajada, sin esa tensión que hubo presencial. al principio, porque el tema es de mucho interés. Así es que muchísimas gracias, doctora. Bueno, a ustedes por la Bueno, invitación. señores, a ustedes, como siempre, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos su sintonía. Los invitamos para mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, para que estén nuevamente con nosotros por Digital 15. Buenas noches.